Welcome, todos sean bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción, le damos la bienvenida al seminario web titulado Una introducción a la teoría crítica del trauma y su relación con los trastornos por uso de sustancias en las comunidades Latinx. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica, licenciada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona Maxine Henry, codirectora del Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Antes de presentarles a la presentadora invitada de hoy, aquí hay algunas breves instrucciones. Este seminario web está archivado y también se está grabando en portugués. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. También fue solicitado que los participantes de este seminario web puedan completar una breve evaluación de satisfacción, que es muy importante para el trabajo que el ATTC hace y los brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación, aunque no obtuvieran créditos de educación continua para este evento. Planean hacerlos para eventos futuros. Los certificados de finalización están disponibles a pedido. Así que comencemos. Permítame presentarles el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción y su equipo. El Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción tiene sede en la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, NALBA, por sus siglas en inglés. Ubicada en Nuevo México, NALBA se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y adicciones. Y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. Como pueden ver ahí, este ATTC forma parte de la red ATTC, que es un recurso internacional multidisciplinario para profesionales en el campo de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones. Establecida en 1993 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SEMSA, la red ATTC está compuesta por 10 centros regionales domésticos, 6 centros internacionales de VIH financiados por PERFAR, 2 centros nacionales de áreas de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los ATTCs de VIH internacionales sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí puede ver un mapa del ATTC de los Estados Unidos. El ATTC Nacional Hispano-Latino tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El ATTC Hispano y Latino cuenta con el siguiente personal: el Dr. Pierluigi Mancini, director del proyecto;
Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. La Asociación Nacional de Salud Mental y los Latinos también es sede para la organización hermana PTTC, el Centro Hispano Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Proporcionaremos información de contacto al final de este seminario web. La estimada presentadora de hoy es la señora Ana Nelson. Ha sido una educadora durante la última década y ha sido trabajadora social desde 1996. Ana Nelson es profesora asistente en la Escuela de Trabajo Social de Nuevo México, NMSU, y es candidata al doctorado en liderazgo y administración educativa. La señora Nelson utiliza la investigación participativa de métodos mixtos basadas en las teorías de la raza crítica y la interseccionalidad para comprender los traumas culturales, acumulativos y colectivos y su impacto en las comunidades, con fuerte énfasis en la resistencia y la resiliencia orientadas a la identidad. Entre 2010 y 2016, se desempeñó como directora ejecutiva del Foro Mexicano para la Juventud en la Comunidad, una red estatal intermediaria que promovía la justicia racial, sanitaria, académica y económica para todos los jóvenes del Estado. Su énfasis profesional se centra en la participación de los jóvenes, la familia y la comunidad, la prevención de la violencia, el trauma y la sanación y recuperación, el desarrollo cultural de sistemas de servicios sostenibles y la transformación de políticas, en particular para el bienestar de los niños y los sistemas de justicia de menores. La señora Nelson es una becaria de liderazgo de Robert Wood Johnson. Por su trabajo para reducir con éxito el índice de violencia adolescente en la ciudad de Nueva York, la señora Nelson fue la ganadora del Premio de Ciudadanía 2011, Patty Jennings y Polly Arango, por su trabajo en la promoción de la justicia social y la equidad en la educación. Nelson es la receptora del Premio Anual 2013 de la Nueva Alianza por la Equidad en la Educación, que fomenta una educación cada vez más relevante, y el Premio Mujeres en Movimiento de la WCANM para eliminar el racismo en 2015 también en Nuevo México. Estamos absolutamente honrados de tener a la señora Ana Nelson aquí. Estamos muy entusiasmados con esta presentación y contentos de poder tenerla como presentadora de esta conferencia web para el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción, NIHLATTC. Así que adelante. Las palabras que serán grabadas a continuación son una traducción textual, haciendo lo mejor que puedo dentro de los límites de mi capacidad de las palabras usadas por la presentadora durante esta conferencia web en vivo. Muchas gracias a Maxine y especialmente por la cálida bienvenida. Hola a todos, me llamo Ana Nelson y me siento increíblemente honrada de estar aquí hoy. Hoy hablaremos de una teoría crítica del trauma y de las formas en que podemos integrar esto en nuestro trabajo para prevenir y tratar el uso de sustancias. Y me gustaría comenzar con el espíritu de descolonizar nuestro trabajo. Es importante comenzar con el reconocimiento de la tierra. Hoy tengo el honor de presentar desde aquí en Nuevo México, y el reconocimiento de la tierra es una declaración formal
que reconoce y respeta a los pueblos indígenas de las primeras naciones como los guardianes tradicionales y administradores de esa tierra, y la relación duradera que existe entre los pueblos indígenas, los pueblos y sus territorios tradicionales. Por lo tanto, aquí en Albuquerque, Nuevo México, me gustaría honrar y expresar mi gratitud a las 23 tribus y pueblos de Nuevo México, donde vivo y trabajo, y estoy encantada por la oportunidad de presentar esta información como una invitada en estas tierras. El reconocimiento de la tierra es un pequeño acto en el proceso continuo de trabajar para tener una buena relación con la gente de esta tierra, los custodios de esta tierra y la tierra misma. Me gustaría compartir como una mujer multiétnica con herencia portuguesa, también criando un hijo birracial que se identifica como afroamericano, mi posición. Estas son conversaciones diarias que tenemos en mi casa y por lo tanto me gustaría compartirles a todos ustedes estos diálogos. También hago esto en memoria de mi madre, quien falleció debido a la adicción a los opioides. Así que esta es la posición desde que vengo a discutir esta información. Como nuestro tiempo es tan breve, el día de hoy tengo muchas aspiraciones para esta conversación. Veo que algunas personas aquí en el chat que son de Albuquerque, así que bienvenidos a todos. Lo que espero de la conversación de hoy es ampliar realmente nuestra comprensión del tratamiento de uso de sustancias informado del trauma. De modo que esperamos llevar esto al siguiente nivel a través de un lente culturalmente sostenible. También quisiera proponer un cambio de paradigma o enfoques de trauma crítico culturalmente sostenibles para el tratamiento y la prevención de uso de sustancias. Además de esto, introduciremos algunas estrategias o enfoques de tratamiento de sustancias basados en la teoría del trauma crítico. Finalmente, examinaremos la idea de un aliado crítico, que es vital para desempeñarse en este trabajo, y las estrategias radicales de autocuidado que se discutirán en el seminario web 2, al cual espero puedan acompañarnos también. Este tema ha sido una gran pasión en mi vida. Creo que Maxine mencionó que tengo 26 años en el campo del trabajo social y que estaba profundamente arraigada y conectada a la labor de tratamiento y prevención de uso de sustancias al principio de mi carrera. Lo que realmente me ha resultado evidente en este trabajo es lo que la investigación nos está diciendo. Es que la práctica informada sobre el trauma se ve como una nueva frontera, pero lo que todavía no comprendemos plenamente es su correlación con los tipos de opresión. Sabemos que existe una correlación entre ser expuestos al trauma y la opresión. Usaré el término de ser expuestos a trauma en vez de victimización. En cuanto al uso de sustancias, quisiera mencionar que cuando digo uso de sustancias prohibidas, también incluyo el uso del alcohol en esta terminología. Pero luego, las investigaciones indican que hay una fuerte correlación entre la exposición al trauma y el riesgo de usar sustancias para automedicarse. Pero lo que no se entiende bien son estos puntos de trauma acumulativo, cultural y colectivo en las comunidades de individuos latinx. Y eso obviamente incluye los traumas relacionados con la inmigración y la aculturación. Esto es realmente importante de explorar, especialmente porque entendemos que las microagresiones, que son el mismo tipo de opresión que el racismo, el sexismo y la homofobia, las cuales están todas correlacionadas con el riesgo de trauma emocional o psicológico. Y de hecho,
producen las mismas necesidades fisiológicas y de salud mental que otros tipos de traumas emocionales. Y finalmente, la resistencia y la resiliencia cultural son vitales en el proceso de sanación. Personalmente, parte de mi posición es que pienso que hay una oportunidad de sanación para las personas con uso de sustancias y a menudo no hablamos de ese proceso de sanación. Y eso es lo que centrará nuestra conversación de hoy. Además de uso de sustancias entre las comunidades de Latinx, esto está estrechamente relacionado con la presencia del trastorno de estrés postraumático, el TEPT, y el intento de controlar los síntomas del TEPT. Curiosamente, este estudio estuvo fuertemente correlacionado con los síntomas de hiperexcitación, es decir, la hipervigilancia, una sensación de irritabilidad y respuestas exageradas de sobresalto. Y también el uso del alcohol asociado a la necesidad de anestesiar y evitar los síntomas. La depresión, la ansiedad generalizada, el vivir con sueldo para pagar las cuentas, con el que me imagino muchos de nosotros podemos identificarnos, el estrés relacionado con la aculturación, la discriminación, los conflictos familiares y un bajo sentido de identidad o pertenencia étnica son factores psicosociales que se correlacionan significativamente con el uso de sustancias. Además, el estrés migratorio, el ser expuestos a traumas y la vida en comunidades con altas tasas de criminalidad son factores psicosociales que aumentan el riesgo de que se produzca una consecuencia del trastorno de estrés postraumático y el uso de alcohol y sustancias. Lo que ha estado surgiendo a nivel de la comunidad es un sentido de orgullo étnico, un sentido de identidad, así como nuestro sentido de pertenencia a nuestras comunidades y familias, los cuales son factores de protección. Lo siguiente es una definición larga, y me disculpo por ello. Durante mi carrera he tratado de entender mejor estos tipos de trauma que no están muy bien estudiados o definidos, por lo que he desarrollado una definición a lo que yo llamo trauma basado en la opresión. Y la definición es la siguiente. El trauma basado en la opresión es el ser expuesto a opresión o experiencias vividas en formas de opresión que están mediadas personalmente, es decir, de una persona a la otra, o de formas de opresión institucionales y estructurales. Esta definición viene de la doctora Camara Jones y eso se hace simbólicamente, emocionalmente, verbalmente, físicamente, sexualmente o económicamente a lo largo de la vida. La exposición a los traumas basados en la opresión incluye, entre otras cosas, el idioma, el no poder hablar nuestras lenguas maternas, el racismo, sexismo, clasismo, homofobia, transfobia y xenofobia. En estos últimos años también hemos notado un aumento en islamofobia, colonialismo, traumas políticos, históricos y intergeneracionales, y actos de opresión debidos a la condición de inmigrante, refugiado o antiguo encarcelamiento. Ahí entonces puede ver a través de esta lente de la cual estoy enfocada en la información de traumas o también el enfoque sostenido culturalmente. Manteniendo esto en mente,
acabo de leer algunas citas realmente poderosas que nos ayudan a distinguir entre los diferentes tipos de trauma y el trauma individual, que realmente se ve como un impacto en la psique que rompe las defensas de alguien tan repentinamente y con una fuerza tan brutal que los mecanismos de afrontamiento de alguien son inútiles. Y pensé que es una descripción realmente conmovedora de las experiencias traumáticas a nivel individual. Y luego, el trauma colectivo es un impacto en el tejido básico de la vida social que daña nuestros vínculos con los demás, de modo que los demás están vinculados y socavan el sentido de comunidad. También fue increíblemente emocionante para mí pensar en la resistencia que sacamos de nuestro sentido de pertenencia y comunidad. El trauma acumulativo son aquellas exposiciones múltiples a eventos traumáticos a lo largo del tiempo, donde la persona impactada experimenta altos grados de estrés asociados con estos traumas. Y finalmente, el trauma cultural. Considero que la cultura es una fuente de resistencia y resiliencia. El trauma cultural, como se define en la literatura, son eventos invasivos y abrumadores que se cree que debilitan varios aspectos claves de una cultura. Dependemos de la cultura para la sanación, la resistencia y la resiliencia, por lo que encontré esto muy impactante. Así que eso nos lleva a nuestra primera pregunta de encuesta, que es, ¿qué es la paradoja Latinx? Y durante esta conferencia, este seminario web en vivo, las respuestas fueron que 5% respondieron que la paradoja Latinx es un fenómeno epidemiológico. Y el 8% dijo que estaba relacionado con los resultados de salud mental para los latinos que son inmigrantes. Y finalmente se conectan con fuertes lazos familiares y comunitarios. Pero la mayoría de la audiencia seleccionó todo lo anterior. Y esto está absolutamente cierto. Así que este es un concepto epidemiológico y es muy relevante en términos de cómo entendemos nuestra salud y bienestar, especialmente para aquellos que han emigrado recientemente a los Estados Unidos. Lo que es importante saber sobre esto, y creo que está fuertemente relacionado con el trauma basado en la opresión, es que en una generación nuestras familias recién emigradas tienen los mismos resultados de salud deficientes que la gente aquí en los Estados Unidos, particularmente las comunidades de personas de color, y esto nos enseña mucho sobre las formas en que necesitamos promover la salud, la resiliencia y la sanación. En esta diapositiva siempre tengo una propuesta de que todos nosotros tenemos una estructura básica o una terminología común. Por lo que quería hablar específicamente sobre el trauma relacionado con la migración, ya que el servicio que prestamos a los inmigrantes es realmente crítico, especialmente para aquellos de nosotros que somos nuevos en este campo. Debemos recordar que entender el estatus o los puntos de identidad con que se identifica nuestra gente que está migrando a este país, específicamente para quienes se identifican como refugiados, solicitantes de asilo, jóvenes no acompañados o víctimas de la trata o tráfico de personas, y también personas que huyen de la violencia, la persecución, los desastres ambientales y económicos, y de esta manera crear espacios para que las personas se autoidentifiquen. Y esto nos ayuda a comprender a qué tipo de traumas podrían haber estado expuestos. Desafortunadamente,
Los traumas más comunes para los inmigrantes durante y después de su llegada a los Estados Unidos son el abuso de los derechos humanos, violencia física, violencia sexual, encarcelamiento en su país de origen o aquí, separación de sus familias, racismo, opresión religiosa, xenofobia, enfermedades graves, hambre y falta de acceso a la atención médica. Esto es algo de que lo hemos sido testigos aquí en Nuevo México, donde las familias a las que respondíamos estaban lidiando con una variedad de factores estresantes, exposición a traumas y también lidiando simultáneamente con el hambre y la necesidad de acceso a atención médica básica y problemas de salud mental, experiencias cercanas de la muerte durante la migración y finalmente ser testigos de la muerte de alguien a quien amaban. Una vez más, los factores que afectan los traumas relacionados con la migración son las privaciones crónicas. Además, la pobreza, la reubicación, el estrés crónico, los tipos de abuso físico y sexual, incluyendo la tortura, la pérdida de bienes, el aprendizaje de nuevos idiomas y costumbres, ser expuestos a la guerra, la violencia política, el genocidio, la separación forzosa de las familias y la muerte de los padres y o de familiares cercanos. Esto me lleva también a introducir en nuestro diálogo el concepto de duelo complicado o no reconocido, que a menudo tampoco se discute, y en la literatura esto también se relaciona con el uso de sustancias o el riesgo de uso de sustancias como forma de automedicación. De modo que el duelo complicado implica sentimientos prolongados, no resueltos, sentirse oprimido, síntomas de angustia traumática, comportamiento inadaptado e incredulidad persistente sobre la pérdida. Duelo no reconocido ocurre cuando la pérdida no recibe el apoyo social normal y por lo tanto no es ampliamente reconocido y no se llora, no se lamenta y no se guarda luto de una manera donde ese dolor emocional no se honre de acuerdo a la tradición o reciba algún honor. Por lo tanto, el duelo complejo relacionado con la migración puede incluir la pérdida de nuestras identidades culturales, las redes de apoyo social y generar un aumento significativo de una sensación de aislamiento que puede ser muy profunda y la pérdida de seres queridos durante o a causa de la migración, la separación familiar, la falta de sanciones sociales por experimentar el duelo de manera adecuada y luego las barreras para realizar las prácticas tradicionales de duelo y de sanación. Bien, entonces estamos en la pregunta número 2 de la encuesta. Así que es un tipo de término que también quería aportar a nuestro diálogo, que es la generalización ética, glosa étnica. Y tengo curiosidad por saber cuántos de nosotros entendemos lo que significa este término. Muchos respondieron A, que no sabían sobre este término, relativamente nuevo para aprender también. Y el 66% dijo que nunca han oído hablar del término. El 31% dijo que están familiarizados con el término y el 3% dijo que nos sentimos seguros y que sabemos lo que significa la generalización étnica. Cuando pensamos en la identidad de Latinx,
Tengamos en mente que es muy diversa y rica. Y lo que es realmente importante en el desarrollo de este modelo de enfoques críticos del trauma es entender que queremos ser conscientes, incluso dentro de nuestras propias comunidades, sobre este término étnico. Y significa ignorar la amplia variedad de factores que impactan el comportamiento de cualquier grupo étnico. Los lugares en los que podemos observar esto incluyen percepciones de profesionales, donde podemos tener suposiciones sobre familias y la sanación de uso de sustancias. Una historia personal sobre este tema es cuando estaba trabajando con un joven que estaba listo para ser liberado de la prisión. Yo asumí que tenía familia para volver a casa y le pregunté, ¿quién en su familia le podrá ofrecer apoyo cuando regrese a la comunidad? Esta pregunta fue una fuente de gran dolor para el joven y se sintió realmente ofendido tanto por la pregunta como por mi suposición. Quería compartir esto como algo que aprendí bien mientras practicaba en la comunidad. También están los roles tradicionales de identidad de género, por lo que el machismo y el marianismo tienen connotaciones positivas como connotaciones de colonización. Hacer suposiciones sobre esto puede ser perjudicial para la sanación de una persona. La afiliación religiosa, el estado de las relaciones, la condición de paternidad son también una fuente de sufrimiento para quienes no pueden o no son padres. Tampoco se deben hacer asunciones sobre el sentir orgullo étnico de algunas personas porque quizás esto no es un ámbito en que se sientan seguros, pero quizás este puede ser un momento para que exploren su sentido de identidad y orgullo étnico. Por último, la capacidad de hablar el idioma de su país o su primer idioma. Antes de seguir con esto, alguien hizo una pregunta sobre el marianismo. El marianismo es un complemento a la creencia tradicional en el machismo y por lo tanto sería la forma más femenina de expresión del rol en la familia. Es importante señalar sobre el marianismo que hay formas colonizadas por las que se ha aplicado el marianismo y el machismo. Y estoy hablando específicamente de la tradición con el marianismo, donde se crea un desequilibrio entre los papeles dentro de una familia y aquellos que atribuyen el papel del marianismo son a menudo responsables por el crecimiento y el bienestar espiritual y educativo de sus hijos, los miembros de su familia, y es también un papel de cuidado y bienvenida. El machismo puede ser vinculado a esto y estoy tratando de explicar esto de la manera más descentralizada posible, ya que desde el punto de vista de la generosidad, porque en su forma más tradicional hay un equilibrio creado porque el machismo es típicamente conocido y asociado con los valores de la protección y de ser un proveedor. De modo que hay un equilibrio saludable en una relación, incluso en las relaciones entre personas del mismo sexo, que crea una sensación de bienestar familiar. Así que esta es mi comprensión del marianismo y puede haber otras interpretaciones de este concepto. Compartí información sobre machismo y el marianismo en una conferencia aquí en Nuevo México y hubo un participante que expresó experiencias de opresión asociadas con este término y por lo tanto siempre quiero apoyar y elevar a las personas que han tenido experiencias opresivas con estas identidades. Y nuevamente recordarles que estos conceptos pueden ser colonizados, pero en su forma más pura y tradicional, esto tiene por objeto lograr un equilibrio en la relación. Así que gracias por esta excelente pregunta.
Está entonces en la parte que sabes que es una parte educativa y me disculpo porque verán a la maestra en mí, pero esta es solo para darnos una base de dónde viene ese pensamiento. Pues bien, en la jurisprudencia, en el estudio del derecho, ha surgido de esta teoría llamada teoría crítica de la raza y tiene unos 30 años de antigüedad y realmente está influyendo las formas en que se analiza la sociedad cultural dominante en su conjunto y cómo se marginan las comunidades. Y la teoría crítica de la raza tiene algunos principios clave. El principio de los cuales es la intercentricidad de la raza y el racismo con otras formas de opresión en los Estados Unidos. De modo que en cualquier momento dado, en la teoría crítica de la raza, hay un reconocimiento radical de que la raza y el racismo son indiscutibles y existen absolutamente dentro de la cultura dominante. Por lo tanto, es importante saber que se trata de una especie de enfoque radical de las cosas. La centralidad del conocimiento experimental es algo que también me gusta mucho sobre la teoría crítica de la raza. La centralidad del conocimiento experiencial significa que, a través de nuestra experiencia vivida y nuestro conocimiento que proviene de nuestras formas de ser, nuestras tradiciones, estos puntos de conocimiento son válidos y por más valiosos que sea un estudio empírico, este principio de conocimiento experiencial nos permite comprender las experiencias de las personas no solo a partir de sus experiencias vividas, pero también analiza los fenómenos sociales desde un contexto histórico y cultural y nos ayuda a verlo más ampliamente que quizás una visión más estrecha de lo que se considera conocimiento. También me gusta este principio de cuestionar la historia revisionista, lo que significa que empezamos a cuestionar cuál es la narrativa dominante sobre las cosas que han ocurrido históricamente y cómo ocurren las cosas hoy en día. También está el análisis crítico del liberalismo y los estudiosos de la teoría crítica de la raza que creen que el liberalismo no es suficiente para cambiar la dinámica opresiva que existe en los Estados Unidos. Finalmente, y realmente importante para mí, es el compromiso con la justicia social. Este es lo que me inspiró a participar en este diálogo hoy. Todo esto nos lleva a entender la teoría del trauma crítico que propongo y que espero destacar de lo que estoy estudiando actualmente en Nuevo México. La teoría crítica del trauma específicamente es una microteoría antiopresiva, socialmente justa, que analiza los síntomas de la salud mental, los enfoques de prevención y tratamiento, así como las políticas y prácticas organizativas y institucionales a través del lente de la humildad cultural. También la interseccionalidad o la idea de que no solo abordamos las cosas de una identidad singular. Tenemos varios puntos de identidad que crean nuestro sentido de quién somos y cómo vemos el mundo. Y eso es la interseccionalidad. Esencialmente, lo que hace la teoría del trauma crítico es reconocer radicalmente la barrera estructural e institucional centrada en la opresión de la salud mental aquí en los Estados Unidos. Reconoce que el trauma basado en la opresión siempre está presente y también está correlacionado con el riesgo de uso de sustancias, pero creo que la idea de la centralidad del conocimiento experimental
es igualmente importante porque muestra que mientras estas otras cosas están ocurriendo, también experimentamos crecimiento postraumático, resistencia y sanación ante la opresión. Así que no se trata realmente solo de saber que existen estos factores de riesgo. De hecho, si pudiera decir una cosa, espero que todos podamos terminar este diálogo con la creencia y la inspiración en todos estos puntos de sanación y la capacidad de recuperación que tenemos, en lugar de solo mirar el riesgo debido a la prevalencia del trauma basado en la opresión y su impacto en los resultados de salud mental de las familias y comunidades de los individuos latinex. Lo que estoy diciendo aquí y que la teoría crítica del trauma es socialmente una adicción a las teorías de salud mental, es lo que estoy tratando de discutir hoy. Así que estamos tratando de construir encima del conocimiento previo. Por lo que empecé a estudiar enfoques informados sobre el trauma a principios de la década de 2000, estudiando y aplicando enfoques informados sobre el trauma. Tuve el honor de poder hacerlo a un nivel sistémico más amplio a través del Departamento de Salud de Nuevo México, pero lo hice probablemente con un mayor impacto a nivel comunitario cuando estaba sirviendo a las familias impactadas por el uso de sustancias, el encarcelamiento y la participación en los sistemas sociales, como por ejemplo con los servicios de protección infantil. La forma en que la atención informada de los traumas es especialmente descrita por SEMSA que es un programa, organización o sistema que percibe el amplio impacto de los traumas y también comprende los posibles caminos de recuperación. También he elaborado una definición adicional informada sobre el trauma que trata de comprender cómo la exposición a un trauma afecta al desarrollo neurológico, biológico, psicológico y social. Entonces, solo quería hacerles saber de nuevo que esto es probablemente una revisión para muchos de ustedes, pero muy rápidamente quería compartir esta idea de trauma específico o trauma psicológico versus informado al trauma. Y muchos de ustedes son probablemente expertos en el hecho de que el trauma específico es en realidad un enfoque diseñado específicamente para abordar la exposición al trauma y las consecuencias del trauma que ustedes conocen en los individuos. Hay algunos principios importantes que suelen darse en los servicios específicos para el tratamiento de traumas que muestran respeto y que realmente elevan el valor de la persona a la que se presta asistencia y aseguran que esté bien informada, conectada a los recursos y que haya una sensación de esperanza en cuanto a la recuperación, la resistencia y la sanación. El cuidado informado sobre el trauma es diferente del cuidado de los traumas psicológicos específicamente. El cuidado informado sobre el trauma y la idea es que no lo aplicamos solo a un tipo específico de servicios que estamos prestando, sino que queremos transformar radicalmente las organizaciones en las que realizamos este trabajo a nivel de políticas y a nivel programático. Los sistemas de cuidado informado sobre el trauma se refieren a programas, servicios y organizaciones basados en la comprensión de las vulnerabilidades o
los desencadenantes de los traumas en los sobrevivientes que ocurren en todos los niveles de la organización. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades nos proporciona este gran cuadro que ayuda a explicar los 6 principios rectores para un enfoque informado sobre el trauma y que nombraron la seguridad, ser digno de confianza y transparente, identificar el apoyo y la colaboración de los compañeros y pares, la mutualidad, el empoderamiento, la voz y la elección. Y me gustaría hacer una pausa para explicar que desde mi perspectiva, la palabra empoderamiento es una palabra desafiante, porque asume que tenemos poder sobre alguien que necesita estar imbuido de poder. Y lo que yo sugeriría es una forma alternativa de ver eso. Y compartiré un poco más sobre que también tenemos cuestiones culturales, históricas y de género. Me estoy dando cuenta de que antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay una pregunta sobre la interseccionalidad. ¿Cómo delinear la experiencia traumática para las comunidades de color Latinx de individuos que se identifican como Latinx blancos? Y luego una gran pregunta sobre el estereotipo étnico o la generalización étnica. De modo que la intención no se trata sobre el estereotipo étnico, pero más sobre nuestro propio sentido de lo que percibimos como conexiones que hacemos con personas que perciben tener una identidad similar a la nuestra. En lugar de esos estereotipos, estamos mirando más a través de nuestros propios lentes internos, lo cual amplía la suposición sobre una población diferente a la nuestra. Así que la generalización étnica es nuestro propio trabajo interno de asegurarnos de que estamos abiertos a que los individuos se identifiquen de la manera que les gustaría. Volviendo a la pregunta sobre la interseccionalidad, entonces diría rápidamente, antes de pasar a la siguiente diapositiva, de la experiencia de trauma para la comunidad anglo-latinx, de la comunidad del color. Así que hay un punto que quiero decir sobre el colorismo o el privilegio del color de piel, que puede jugar un papel que definitivamente no minimiza el impacto de la opresión en las poblaciones que se identifican como Latinx. Pero yo diría que hay un elemento del colorismo que puede cambiar la experiencia de un individuo y también diría que a medida que nos abrimos más a permitir que los individuos compartan sus puntos de identidad con nosotros, en realidad nos ayudarán a descubrir cómo esos puntos de intersección se relacionan con los tipos de opresión por los que han sido impactados. Así que para mí, si no hay una forma clara de delinear, se trata de permitir que ocurra este diálogo. Así que aquí está un enfoque de trauma crítico y cómo puede ser diferente de los 6 principios anteriores de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades nos han proporcionado. Al repensar esos 6 principios, definitivamente queremos empezar con seguridad. Y lo que propongo es que la consideremos la seguridad para incluir estos aspectos como emocional, nuestra capacidad de ser nosotros mismos y quién y cómo queremos identificarnos, así como la seguridad espiritual, así como la seguridad cognitiva y física, por lo que me gustaría que reformuláramos la seguridad
para incluir también estos elementos de identidad cultural. La confiabilidad y la transparencia son vitales y considero que el apoyo de colegas y compañeros sigue siendo increíblemente valioso. Pero hay mucho más que decir sobre los círculos de apoyo que provienen de las comunidades en las que nos conectamos de forma segura y sentimos que nuestras identidades son valoradas y validadas. Y luego, la colaboración y la reciprocidad. Mencioné cómo veo el término empoderamiento y me gustaría considerar la posibilidad de reformularlo para crear vías de acceso al poder. Así que, para aquellos que tienen privilegios, personas con educación, que tienen trabajo a tiempo completo, con estabilidad económica, tenemos un sentido de poder que podemos compartir y crear caminos. Y podemos aprovechar las relaciones que tenemos para beneficiar a las personas a las que servimos, para incluir voz y elección. Y luego en el centro estaba al final como principio número 6, cuestiones culturales de género y históricas. Y me gustaría decir que realmente debería estar centralizado en este modelo. Y todo lo que hagamos debería tener en cuenta la resistencia y la resiliencia y sanación basadas en la cultura y otras formas de identidad. Principios informados sobre el trauma a través de una lente culturalmente específica. Mientras me preparaba para este diálogo, me encontré con literatura más allá de lo que he estado estudiando para mi disertación y me sentí muy honrada de ver que hay un documento y el enlace se proporciona en las referencias. Y recomiendo que todos ustedes ascendan a este artículo en particular, que es increíble y hecho por investigadores que están en las comunidades. Esta referencia fueron creadas por investigadores que se basan en sus propias experiencias de vida y uno de ellos es de aquí, de Nuevo México, así que realmente aprecio su trabajo colectivo y lo que han podido ayudar a aprender más es sobre la prevención de la violencia, el bienestar cultural y la resistencia, cómo cambian las definiciones informadas del trauma y nos ayudan a entenderlo. Es importante percibir y reconocer radicalmente la naturaleza omnipresente de la exposición al trauma para los individuos y la comunidad colectivamente, honrando al mismo tiempo la presencia de la fuerza y la resiliencia individual y colectiva, de modo que realmente traigamos de vuelta esta idea de fuerza y resiliencia como parte natural de nuestra existencia. Y luego reconozcamos el impacto de la exposición al trauma en los individuos, las comunidades, las organizaciones y los sistemas, sin dejar de promover el crecimiento y la sanación individual y colectiva. El principio número 3 consiste realmente en responder de manera culturalmente sostenible mediante la aplicación de los conocimientos tradicionales y comunitarios, y definiré la sostenibilidad cultural en un momento sobre las formas exitosas de promover la seguridad, el bienestar y la sanación, y finalmente de resistir al retraumatismo utilizando nuestro sentido de resistencia cultural, las herramientas de sanación tradicionales y la sabiduría colectiva.
Así que nos proporcionan algunas formas adicionales de hacerlo. Y el centro de este enfoque es la necesidad de preservar y honrar las relaciones basadas en la mutualidad y el respeto, lo que nos lleva de nuevo al tema de la generalización étnica. Nuestro compromiso continuo de comprender profundamente las comunidades con las que trabajamos, así como los miembros de esas comunidades, cómo podemos comprender mejor y seguir aprendiendo y creciendo, especialmente aprender de los ancianos y los jóvenes de nuestras comunidades y centrar esta comprensión cultural en nuestro trabajo para luego comprender los orígenes del trauma, incluida la transmisión histórica, colectiva y intergeneracional del trauma, sin minimizar la resistencia, la sabiduría y la fuerza de los sobrevivientes, y manteniendo la realidad de las personas y familias a las que servimos como central en nuestro trabajo. Y esto fue particularmente impactante para mí y un buen recordatorio de lo que he reflexionado sobre mi trabajo anterior. Es tan importante creer que este trabajo es un esfuerzo colectivo y que ninguna organización o profesional están solos en este trabajo. Ni siquiera podemos cambiar la valencia de la exposición al uso de sustancias o los traumas relacionados con la opresión o la violencia. Y creo en el poder de la sabiduría colectiva de las comunidades, que para mí fue muy inspiradora. Solo para tocar la terminología de nuevo, un término que me atrae mucho y que se utiliza mucho en este trabajo es el crecimiento y la resistencia postraumática. Así que para mí, porque soy una mujer joven, pero alguien recientemente se refirió a mí como una anciana emergente, bueno, me sentí súper honrada porque eso es solo un buen recordatorio de que he estado en este trabajo durante algún tiempo. Pero cuando fui a la universidad para obtener mi maestría en trabajo social a principios de la década de 2000, cuando estábamos hablando de los traumas, no había nada sobre una lente de resistencia y sanación cultural. Y también importante, no había ningún concepto de crecimiento y resistencia, más que una exposición traumática. Era algo fatalista y realmente bastante inquietante. Y cuando salía a la comunidad a hacer este trabajo, las personas a las que sirven y te muestran repetidamente que esto no es verdad y que la resistencia y la sanación están ocurriendo. Así que solo quería introducir este término. Hay algunas investigaciones realizadas por Tedeschi y Calhoun y de lo que se dan cuenta es que la resistencia es obviamente un factor de protección. El crecimiento postraumático se considera una manifestación de un cambio positivo tras una experiencia adversa que altera la vida. Es posible que a menudo las personas tienen sufrimiento interpersonal y crecimiento emocional al mismo tiempo. Y el cambio traumático es experimental, por lo tanto, es extremadamente poderoso. Y finalmente, cuando los sobrevivientes se sienten cómodos en esta paradoja, el crecimiento postraumático es una posibilidad. Así que quiero desafiar eso y disculparme por no aceptar el término sobreviviente. Así que quiero decir que las personas que han estado expuestas a un trauma
que no quiero desanimar a nadie para quien el término sobreviviente realmente les resuene. Pero también solo quiero sugerir que las personas han vivido fortalezas y experiencias, que el trauma es una experiencia vivida. Y digo eso para ayudarnos a seguir pensando de manera diferente sobre la forma en que nos acercamos a las familias y a las personas que servimos. Empezando entonces en la pregunta de encuesta número 3, que es: ¿cuál de las siguientes se considera una fuente culturalmente sostenible de crecimiento y resistencia postraumática entre las comunidades Latinx? Bueno, el 4% dijo que tener una educación universitaria se considera globalmente como una fuente de resistencia, además de vivir en un vecindario con un alto estatus socioeconómico, pero específicamente para las comunidades Latinx que tienen un sentido de propósito y la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otras personas, es absolutamente un punto culturalmente sostenible de crecimiento y resistencia postraumática. Así que el 94% habían resonado con esto. Una vez más, esto se basa en una revisión bibliográfica muy sólida de lo que se conoce como un punto postraumático de crecimiento y capacidad de recuperación, desde un punto de vista cultural. Una vez más, un sentido de pertenencia y fuertes conexiones familiares. Un sentido positivo muy importante de identidad étnica y conexiones con los ancianos. Y con ello me refiero también a contribuir al bienestar de los ancianos, mientras que aprendemos de ellos en términos de tradiciones, formas de vida, así como de sus experiencias para hacer frente al sufrimiento y cómo lo hicieron de manera resistente. Un sentido de espiritualidad, un sentido de colectivismo y comunidad, un sentido de propósito, y esto es algo que proviene de mi trabajo con los jóvenes, que es tan poderoso para proporcionar caminos significativos para impactar el trabajo en la comunidad. Y lo que esto significa es que para los jóvenes que pueden haber sido vistos a través de la lente de riesgo, pueden tener un riesgo para el uso de sustancias o un riesgo de abandono escolar o de la escuela, pero adoptando una forma diferente de verlos como miembros valiosos que contribuyen en la comunidad. Y cuando ofrecemos formas significativas para que ellos realmente influyan y se comprometan con la comunidad, que es vista como protectora. Y finalmente, la voz de la resistencia y la capacidad de contribuir. Y aquí vemos de nuevo que la resistencia puede estar surgiendo más en la conversación o en la literatura, pero creo que hay mucho más que podríamos hacer en términos de hablar desde una perspectiva culturalmente sostenible. De modo que la aculturación es una tarea delicada, porque la aculturación también puede ser increíblemente negativa. Pero hay aspectos de desarrollo de las habilidades necesarias para prosperar y hablaremos de eso en un momento con tipos de capital cultural. Pero la idea de que podemos adquirir las habilidades necesarias para prosperar en un entorno con varias culturas. También existe un hermoso concepto de navegar por las fronteras, donde existe esta oportunidad de prosperar también en un entorno siempre cambiante y luego en la comunicación cultural entre
y dentro de las culturas. La idea de que podemos acceder a habilidades para comunicarnos y comprender eficazmente a otras personas de diferentes identidades culturales, un sentido de trabajo en equipo y finalmente, y de manera importante, la autoexpresión creativa. Gran parte del trabajo que hago ahora en la comunidad se centra en un enfoque llamado Photo Voice o Photo Voice, que es una oportunidad para que las personas tomen fotos simbólicas y muy importantes para ellos y les ofrece la oportunidad de compartir el significado de estos símbolos a través de imágenes, pero también de compartir lo que significa directamente para ellos. Una forma muy efectiva de involucrar a la gente de una manera más creativa, especialmente a los jóvenes. Así que ahora hablemos de algunas características de la resistencia. Yo, por ejemplo, amo el humor como una oportunidad para la resiliencia, un alto sentido de autoestima, un sentido de autoeficacia o la creencia de que puedes lograr algo que te pone en la mente. Esa creencia que creo que es realmente crítica y es algo que como profesionales o personas que ofrecen tratamiento, queremos inspirar la creencia de que la sanación puede ocurrir y que todo el mundo tiene dentro de sí la capacidad natural de sanarse a sí mismo. Esto me lleva a mencionar este término de culturalmente sostenible y la mejor manera de describir los enfoques culturales sostenibles es que estos son nuestros enfoques cuando abordamos el uso de sustancias que honran la resistencia cultural, que reconocen los sistemas e instituciones como formas de opresión y contribuyen al uso de sustancias. Y por último, que tratamos de promover la cohesión cultural, la justicia social y la equidad como parte de la sanación de los trastornos por uso de sustancias. Esto significa necesariamente que cuando se producen puntos de opresión, tenemos la oportunidad de desafiar esos puntos de opresión, por lo que hay un tipo de defensa o promoción naturalmente incorporado en esta idea de enfoques culturalmente sostenibles. Y esto definitivamente nos aleja de la competencia cultural. Siempre hablo con mis alumnos sobre cuándo surgió la competencia cultural. El término me frustró mucho porque sentí que había una sensación de que uno sabe cuándo lo ha logrado. Así que existía la idea de que se podía obtener la competencia cultural y que eso sería el fin de su aprendizaje. Y que realmente solo podemos ser plenamente competentes culturalmente en nuestras propias experiencias vividas. Pero a lo largo de los años me ha quedado claro que la competencia cultural es realmente importante. Y me gustaría compartir con mis estudiantes cómo no ser abiertamente ofensivo. Empezamos con eso y construimos sobre eso. Pasar de ser culturalmente competente a ser culturalmente sensible. Y luego escuchamos mucho de este término en la comunidad, que es culturalmente relevante. Y creo que es un paso importante decir que quiero proporcionar los servicios que realmente valoran y validan sus puntos de identidad y sus puntos de resistencia a través de los lentes que son importantes para usted. Pero la sostenibilidad cultural nos lleva un paso más allá, donde realmente miramos lo que hay que transformar
para que las comunidades se recuperen y para que las personas se recuperen. Así pues, espero que todos ustedes puedan participar en el segundo seminario web, en el que profundizaremos en algo realmente pragmático. Y hoy estamos hablando sobre muchos conceptos, pero el segundo seminario hablaremos de estrategias y enfoques pragmáticos, uno de los cuales es la autorreflexión crítica. Por lo tanto, cuando abordamos algo desde una base de traumatismo crítico o de una manera culturalmente sostenible, queremos empezar con la autorreflexión crítica. También es vital que nos comprometamos a un autocuidado radical, que exploro sobre todo en la segunda conferencia. La idea de un aliado crítico y un autocuidado radical es también muy importante, y esto significa con las comunidades, con nuestros colegas y otras personas, y finalmente un enfoque culturalmente humilde y sostenible para el tratamiento de uso de sustancias con la cultura en el centro. Cuando aprendí estos términos presentados aquí, sentí que esto era algo revolucionario, porque siempre me pregunté o sentí curiosidad por las experiencias vividas, y para mí era importante compartir esto con todos ustedes. Y hay una manera diferente de nombrar e identificar la capital cultural. Así que hay una especie de concepto dominante de capital cultural vinculado específicamente a la educación, y suele tratar de cosas como los recursos financieros para ir a los museos y a veces a la exposición a diferentes tipos de música, como la música clásica, o tenías este tipo de recursos en la comunidad en la que vivías. Y hay mucho más que podría verse en términos de capital cultural en Terry y Oso en 2005. Es otra estudiosa de la teoría crítica de la raza y escribió un artículo llamado La cultura de los que tienen capital. Y lo que compartió con nosotros son estos 6 tipos de capital cultural, y esto incluye el capital de aspiración, esta capacidad de mantener tus esperanzas y sueños ante ti, incluso a través de la diversidad realmente difícil, para que te aferres a estas esperanzas y sueños. Y este es un sentimiento de lucha y emoción que se refiere al proceso de sanación. El capital familiar es la idea de que el conocimiento cultural que se nutre entre la familia y entre los parientes conlleva un sentido de memoria histórica colectiva y intuición cultural. Así que no se trata solo de que si tienes a alguien en la familia que puede apoyarte y apoyarte de vez en cuando. No, esto realmente significa ser capaz de tener un sentido de la historia colectiva y recordar cómo fueron las cosas en el pasado y cómo pueden ser las cosas en el futuro, así como un sentido de intuición cultural. El capital social es bien conocido en la capacidad de acceder a un apoyo concreto y emocional, pero entonces entramos en la capital de la navegación, y como educadores y como profesionales de salud mental, se trata de 2 sistemas que no fueron necesariamente diseñados para opor las comunidades de color. Por lo que la idea de la capital de la navegación es que tenemos las habilidades para navegar a través de instituciones que no fueron creadas para opor nuestras comunidades. Y capital de la resistencia
es otro de mis favoritos y se trata de las habilidades y conocimientos promovidos a través de lo que puede ser visto como comportamiento de oposición. Pero en realidad se trata de saber cómo decir su verdad con poder y decir que sabes que tienes esa sabiduría heredada dentro de ti, de saber que algo es injusto o tratado con desigualdad. Y por supuesto, el capital del lenguaje, esas habilidades que vienen de hablar en más de un idioma. De hecho, se sabe que las personas que tienen dos o varios idiomas o que pueden hablar varios idiomas, de hecho, los cerebros tienen diferentes patrones y hay un mejor sentido de la resolución de problemas y también una perspectiva ampliada, una perspectiva diversificada del mundo. De modo que el capital del lenguaje es una gran parte de eso. Ahora, practicando constantemente la humildad cultural. Esto también viene de nuestros socios de salud pública, nuestros compañeros de salud pública. Y fue un concepto que se introdujo a finales de los 90 y principios de los 2000. Y solo quiero compartir con ustedes que creo que es una manera muy poderosa de cambiar el paradigma de entender nuestro trabajo. Por lo tanto, si practicamos la humildad cultural, lo que esto significa es que estamos comprometidos con el aprendizaje permanente y la autorreflexión crítica, lo que significa que crearíamos una práctica regular, si no diaria, por lo menos regular, en la que hacemos preguntas como: ¿qué he hecho que pueda contribuir a la equidad y a la justicia social? ¿Cuál es la mejor manera de actuar como un aliado crítico? Estos son algunos factores críticos de autorreflexión. Si se quiere, una forma de hacerlo profesionalmente es esforzarse por mejorar continuamente los enfoques de tratamiento culturalmente sostenibles y asegurarse de que estamos incorporando el contexto social, histórico y económico en el proceso de evaluación que utilizamos en nuestro trabajo diario. Y a continuación, también buscar la retroalimentación y la orientación de los que tienen la experiencia vivida. Y a veces, sabemos muchas veces que esto significa llegar a los ancianos o a las personas que han estado en este trabajo durante mucho más tiempo. El segundo principio clave de la humildad cultural es realmente reconocer y desafiar los desequilibrios de poder. Y esto es entender y reconocer nuestros propios puntos de privilegio y falta de privilegio y nuestros puntos implícitos de prejuicio. El prejuicio también puede ser positivo, por lo que se trata realmente de examinar las formas en que percibimos el mundo y ampliar estas percepciones para incluir varios puntos de identidad y otros aspectos. Aceptar la plena responsabilidad por el impacto negativo. Gran parte del trabajo que hago en la comunidad es desde un punto de vista anti-impacto. Y hay una gran herramienta de la que hablaremos en un seminario web 2 llamada intención versus impacto. Y es una forma de navegar a través de conversaciones difíciles, reconocer y desafiar los desequilibrios de poder a nivel profesional. Es realmente examinar desde un punto de vista crítico cómo nos involucramos, qué herramientas de evaluación estamos usando.
nuestros enfoques de tratamiento y cuánto estamos siendo capaces de evocar estos puntos de resistencia y estos puntos de sanación. También habla de ese aspecto de ser un aliado crítico para los clientes y luego para los colegas cuando sea apropiado. Y el principio clave último de la humildad cultural es potenciar los sistemas e instituciones. Y para algunos de nosotros en nuestro trabajo, es importante que reconozcamos nuestros propios puntos de vulnerabilidad. Para algunos no es posible hacerlo con seguridad en las instituciones. Sin embargo, a veces es posible. Y si está en condiciones de tomar decisiones, hay formas sorprendentes en las que cada uno de nosotros podemos adoptar una postura y hacer que los sistemas e instituciones rindan cuentas de las prácticas opresivas. Así pues, en el plano personal, esto requiere que nos comprometamos radicalmente con la justicia y la acción social. Luego, en el plan profesional, aprovechando los puntos personales de privilegio y poder mediante la creación de vías de acceso al poder y luego participando en una colaboración crítica y desafiando las políticas y prácticas opresivas de organización y financiación. Esto nos lleva a la última diapositiva que sigue. Para que sepan de nuevo que ha sido un honor para mí compartir algo de este pensamiento con todos ustedes y leer sus excelentes preguntas. Me gustaría compartir nuestro próximo seminario en línea. Realmente profundizará en estos enfoques de trauma crítico. Uno de ellos es la contranarrativa y cómo este puede ser un punto de sanación para las personas que luchan con el uso de sustancias. Y luego exploraremos nuestras experiencias como profesionales, analizando los conceptos de microagresión, la fatiga de la lucha racial, sobre lo que hablaré mucho en este segundo seminario web, y otras formas de opresión en lugar de trabajo que impiden nuestra participación a largo plazo en el trabajo, que es a veces lo que nos desgasta y dificulta la continuación de este trabajo. Tampoco lo he añadido aquí, pero algo que discutiré es la idea de la fatiga de la resiliencia. El cuidado radical de sí mismo, así como esta idea de un aliado crítico y cómo mantener este sentido de resistencia. Ok, entonces ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Voy a poner la diapositiva de informaciones de contacto de la señora Ana Nelson. Entonces, leer en las palabras de Maxine Henry, la moderadora, y la señora Ana Nelson, la presentadora, para contestar las preguntas que surgieron en el seminario web en vivo. Quisiera comenzar con esta cuestión de cómo atender a los niños que han estado expuestos a traumas relacionados con la migración, así como a diferentes formas de trauma. Creo que toda la comunidad está tratando de movilizarse y ofrecer tantas oportunidades de curación como sea posible. Si es posible, involucre a los padres en cualquier acercamiento que pueda para ayudar a los niños a lidiar con el trauma. Creo que es muy importante porque es un enfoque de toda la familia para la sanación y sabes que también está en la red de estrés traumático infantil. También tengo algunas herramientas positivas que se pueden utilizar, especialmente si eres una organización.
Por lo tanto, la red de estrés traumático infantil proporciona recursos tanto para profesionales que pueden obtener una licencia como para las personas de la comunidad que hacen este trabajo, para que usted pueda acceder a ella. Y de nuevo, estás en la referencia. Y entonces tenemos una gran pregunta y un comentario sobre la competencia cultural. Quiero decir que en el momento inicial, cuando hablábamos de la competencia cultural, era muy concreta y basada en módulos, y creo que esto no era necesario, pero se ha absolutamente transformado. Selecciono y elijo abordar las cosas desde una perspectiva de humildad cultural, porque la diferencia de la competencia cultural, la humildad cultural es para toda la vida. Y también estás abrazando profundamente el aspecto de la justicia social, la importancia de ser humilde y abordar el trabajo desde un lugar de aprendizaje continuo y ese sentido de humildad. Y también hablo de esto a veces con trabajadores sociales más jóvenes. Las palabras tienen este poder. Y cuando ves la humildad, a veces la gente piensa que es una humillación, pero no es así. Lo que esto significa realmente es adoptar un enfoque profesional de la humildad y significa que estamos constantemente abiertos al aprendizaje, al crecimiento y a la crítica, analizándonos a nosotros mismos y por lo tanto la razón por la que elegí seleccionar la humildad cultural como mi identidad profesional es por este compromiso radical con la justicia social y la equidad. Espero haber respondido a esta pregunta que fue de la señorita Graves Cron. Ok, la próxima pregunta es de Kelly. Mi familia es toda hispana. Cuando hablé con ellos y sus amigos y comunidades sobre el hecho de que se llamen Latinx, notaron que no les gustaba y pensaron que era degradante para la cultura y el idioma español. El español está diseñado para ser masculino y creen que deberían llamarse latinos. ¿Alguna experiencia con esto o pensamientos o comentarios acerca de usted, sabe, de la evolución del lenguaje y cómo estamos cambiando algunas comunidades a esta terminología de Latinx? La señora Ana contesta, bueno, ciertamente puedo compartir mi experiencia versus decir que soy una experta en esto. Una cosa que quería decir sobre el movimiento Latinx, que creo que es realmente importante, es que muchas lenguas tienen una forma de identificación por género, lo cual es importante, sin embargo, para nuestros colegas y los miembros de la comunidad, y los miembros de la familia que no se identifican específicamente con la identidad de género binaria. La oportunidad del Latinx les permite seguir sintiéndose incluidos en un sentido más amplio de la comunidad. Y por lo tanto, definitivamente para los ancianos, mi enfoque sería respetar sus deseos y respetar eso, cuando también puedo introducir la idea de que el género ahora no siempre ha sido visto como binario. Esta es mi mentalidad y perspectiva, y tal vez otras personas tengan algo que añadir sobre esto también. Otra pregunta de Angélica García quiere saber si puedes expandir sobre el trauma intergeneracional. El trauma intergeneracional es un poco complicado. Así que, de hecho, muchas investigaciones médicas han demostrado que en realidad albergamos exposición traumática en nuestros cuerpos y la forma en que metabolizamos el trauma
si quieren pensar en este concepto como una especie de metáfora. Hay muchas respuestas neurológicas y neurobiológicas que alteran nuestra química. Algunas personas creen que el tipo de exposición a los traumas puede, de hecho, aumentar el riesgo de ciertos tipos de enfermedades. Y estoy segura de que, si no todos ustedes conocen el estudio de las experiencias adversas en la niñez, que ahora tiene más de 2 décadas de datos sobre la mayor prevalencia de enfermedades cardíacas, tipos de cáncer y muchos otros. Por lo tanto, la idea de un trauma intergeneracional es una forma de entender que cuando acogemos o llevamos la exposición a un trauma dentro de nuestros cuerpos, este influye y afecta a nuestras próximas generaciones y por lo tanto puede incluir cosas como el nacimiento prematuro y otras cosas más, por lo que hay muchos impactos biológicos y fisiológicos que pueden ocurrir a través de las generaciones. Y esa es una perspectiva. Otra perspectiva es que tenemos un aspecto psicodinámico o psicosocial que cuando estamos traumatizados nos comportamos de cierta manera con nuestros hijos y con los demás. Y no lo atribuyo cuando hablo de un trauma intergeneracional, sino que pienso específicamente en los componentes biológicos y fisiológicos que influyen en nuestra salud y bienestar a través de las generaciones. Muy bien. La próxima pregunta de Silvia quiere saber si puedes explicar la paradoja de Latinx. Cualquier exposición ocupacional a la paradoja, por ejemplo, los trabajadores agrícolas. De hecho, en mi vida profesional, no estoy totalmente capacitada como trabajadora social de salud pública, pero he tenido muchos años de experiencia como trabajadora social de salud pública en la comunidad y por lo tanto esto es algo que me apasiona mucho porque el argumento preventivo puede ser el principal argumento para abordar los puntos de opresión basados en el trauma. Y los resultados de salud positivos posiblemente aumentando con el tiempo en nuestras comunidades, en lugar de disminuir y declinar, lo que es otro motivador para mí en este trabajo. Pero quiero decir, lo que es interesante si miramos esto por tipo de enfermedad, ciertamente en nuestras comunidades Latinx hay enfermedades específicas que influyen más dramáticamente en nuestras comunidades, una de las cuales es la diabetes. Y por lo tanto, las excepciones son realmente acerca de cuán estrechamente mantenemos nuestros lazos culturales y tradicionales. Hablar el idioma de origen es un factor protector contra los riesgos de salud pública. Así que cuando pensamos en la paradoja latina, pensamos que hablar específicamente nuestros idiomas de origen es un factor protector. Y ellos creen que esto es cierto porque mantiene nuestras conexiones con las tradiciones, incluyendo las tradiciones de salud positivas y que promueven la salud. Así que otra cosa que encuentro un poco frustrante que verán en la literatura es algo ofensivo para mí o un término extraño, pero se hablan del fenómeno del sesgo del salmón. Y lo que quieren decir con eso es que afirman que las personas que inmigran y tienen resultados de salud positivos dejan los Estados Unidos y por lo tanto es difícil saber cuáles son los resultados de salud futuros, por lo que eso distorsiona los datos. Yo no soporto esa creencia y pienso en muchas investigaciones que hay por ahí.
Así que la idea de mantener vivos los aspectos positivos de esta paradoja es en realidad mantener nuestras raíces, nuestras historias y nuestra herencia. Y así, gracias por una excelente pregunta. Alejandra Boneo quiere saber si el marianismo es para las mujeres. Así que, en su definición original, se describió para lo femenino o para la gente que conoces que se identifican como mujeres, y el machismo era en gran medida una identidad masculina. Y el marianismo era en gran medida una identidad femenina. Así que creo había una pregunta antes, me dirigí a lo que quería decir cuando dije que estos términos fueron colonizados. Así que sepan que esta es mi opinión y le doy la bienvenida a comentarios en desacuerdo sobre esto, porque estos pueden ser conceptos opresivos. Pero por un tiempo, mientras trabajaba en la prevención de la violencia doméstica, escuchamos de los miembros de la comunidad que vinieron y se identificaron fuertemente con estos diferentes roles como responsables del bienestar espiritual de los hijos y otros tipos de bienestar. Realmente se ve una identidad fuerte con cuidado. Estos eram atributos positivos que expressavam, e quando se discutiu o término complementário, machismo, se considerou opressivo e violento associado com a violência, que não é lo que significam algumas perspectivas tradicionais. Assim, quando digo que algo está colonizado, quero dizer que em sua forma mais pura foi criado para generar equilíbrio, salud, bienestar e sostenibilidade, que durante um largo período de tempo para as famílias frente a algo que se manifestaria como a violência. E isso é lo que quiso dizer em el término colonização. Pero lo que me gustaría introducir es la idea, especialmente para los adultos jóvenes y la juventud emergente, acerca de desafiar el género binario y no querer estar restringindo a una identidad de género específico. Y así puede haber una persona que se identifica con lo masculino o lo femenino de una manera que no es género por la biología, sino que puede ser género por la identidad. Y por eso dudé en decir que este término es solo para las mujeres. Ok, George quisiera una explicación de cómo el empoderamiento y la protección pueden ser patriarcales y o matriarcales. Tuve el honor de presentar recientemente una conferencia nacional para trabajadores sociales y estamos muy interesados en esta idea de empoderamiento. Por lo que muchas políticas públicas en los Estados Unidos tienen un lente protector o patriarcal. Y la idea que creo en su sentido más puro es realmente ayudar a la gente a encontrar esa voz y obtener ese sentido de autoeficacia y ser capaces de tener fe y creencia en su propia sanación y sus propios puntos de resistencia. Pero también puede ser una forma de opresión. Si luego asumes que esta persona no sabe lo que necesita para curarse o ser resistente. Y también supone que el poder puede darse de una persona a otra. Y el hecho es que todos poseemos realmente un poder personal a través de nuestras experiencias vividas, a través de nuestros puntos de identidad. Por lo que me gustaría mucho pensar en formas en las que podemos crear seguridad, espacio y oportunidad para voces
y aplicaciones significativas en lugar de percibirlo como si yo tuviera algo que dar o que tú puedes restringir a otra persona. Así es como pienso, porque mi historia y experiencia están basadas en las correccionales, especialmente en el mundo de la justicia juvenil. El patriarcado es muy pesado en el sistema de justicia juvenil y por lo tanto vemos a nuestros jóvenes de color como un todo, pero muchas de nuestras jóvenes de color son encarceladas y mantenidas en prisión porque los tribunales perciben sus hogares como entornos que pueden no ser seguros para ellas, pero de alguna manera ven el encarcelamiento como algo mejor y más seguro. Y por lo tanto, solo quería decir que este tipo de tomada de decisiones afecta a las comunidades de personas a las que servimos cada día y son de naturaleza absolutamente patriarcal. Así que, ¿cómo podríamos cambiar eso? Es realmente mirar cómo equilibramos el poder, cómo luchamos contra esta postura opresiva que muchas instituciones toman. Así que creo que es una gran pregunta y espero haberla respondido. Hay una persona, Lupe Salazar, que es la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en Nuevo México, y solo quería enfatizar su gratitud por el trabajo que estás haciendo y por prestar este material a una audiencia más amplia, porque estos conceptos son realmente parte del escenario y la lengua vernácula para algunas de nuestras comunidades, pero de alguna manera crea este sentido adicional de validación cuando oímos que otras personas están teniendo estas conversaciones y que muchas personas están realmente apareciendo no solo para recibir y aprender esta información, sino también para estar involucradas en ella. Y así entonces que Lupe, estás muy grata por todo lo que haces. Y la última pregunta de Thomas Grant, quisiera saber, como nación, ¿cómo cambiamos la conciencia de los hombres blancos específicamente para entender que la teoría del trauma crítico es real? Soy un hombre blanco, pero veo a mucha gente que cree que si el trauma y el racismo no existen en su mundo, entonces no existen para nada. Y potencialmente la ignorancia es mucho más fácil que la conciencia. Bueno, ustedes saben que esto es tan importante y tema de probablemente horas de conversación, si no días de conversación. Así que gracias por ser un aliado en este trabajo, por plantear esta cuestión realmente importante. Brevemente, quiero decir a aquellos que están interesados en la antiopresión que muchos de ustedes también deben saber sobre el término convergencia de intereses. Y la idea es que las políticas y prácticas desde la perspectiva de la cultura dominante no cambian a menos que tengan beneficios y valor para la cultura dominante. En este contexto, para aquellos que se identificarían como angloamericanos, europeos o blancos, y se discute mucho sobre las prioridades para Latinx, que deben ser incorporadas en esta idea de convergencia de intereses. Y lo que yo diría que absolutamente no. ¿Y cómo podemos continuar aumentando la conciencia? Creo que lo primero es exponer estos temas desarrollando nuevos aliados críticos con personas interesadas y actuando como aliados étnicos y políticos auténticos en este trabajo. Yo creo que tener
Essas difíciles conversaciones críticas que abordan cosas como las microagresiones y otras cosas ayudan a aumentar la conciencia sobre la prevalencia de la opresión y luego cómo eso puede potencialmente influenciar e impactar a las personas, luego y un viaje de toda la vida que continúo especialmente cuando paso tiempo con los jóvenes. Y todavía me siento increíblemente esperanzada y estamos en un momento político muy impactante ahora. Así que ese momento es para mí un momento muy especial y una oportunidad para que nos acerquemos a eso desde un lente de antiopresión o desde un lente de sanación racial. Hay muchas maneras diferentes de enfocar este trabajo, pero apreciamos que haya aliados como usted dispuesto a asociarse con este proceso. Entonces, más una vez, muchas gracias por esta participación, esta presentación y todas las preguntas. Y entonces llegamos en el final. Aquí nomás para acordarte de la parte 2 de esta serie, que también está siendo grabada en español y portugués, y herramientas prácticas para implementar el aliado crítico y el autocuidado radical en nuestra prestación de servicios en las comunidades Latinx. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Hasta luego.